en el alma. Estamos sedientos de verte llegar. Desciende, Espíritu, llena este lugar. Díselo al Señor. En tu presencia, Allí en tu presencia, Señor. Allí en tu presencia. poder y gracia y favor, alábale siempre, Señor. Espíritu Santo. En tu presencia queremos habitar. Díselo al Señor que quieres estar en su presencia, que tú y yo somos ovejas de su prado. Desciende, Señor, en este lugar. Habita en este lugar, Señor. Que yo soy tuya, Señor. Yo soy tu sierva, oveja de tu prado. Oveja de tu prado, Señor, gracias por esta mañana tan hermosa. Qué hermoso es saber que la oveja, cuando su pastor la llama, ella escucha su voz. Ella escucha su voz. Y entonces, ella va a casa. Es un tiempo donde tenemos una cobertura hermosa que el mundo no entiende. Pero el Señor sí busca que sus ovejas, por obediencia, caminen a esos verdes prados. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar de ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. La iglesia virtuosa, el remanente del Señor, bajo un manto que es Cristo Jesús que nos guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Te habla tu pastor y profeta Lilianarisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, creyendo en ese diseño que el Señor me ha dado. Hoy levantamos bandera de victoria, creyendo, Señor, que para eso tú nos has traído. ¿Sabes? Tú y yo, ayer en la mañana, le di la gloria al Señor porque Él me dio una palabra y Él me reveló que todo el que quiera ser oveja del Señor tiene que entrar en esa barca de la gracia. Y son los que Dios le dio, y el Señor sabe el número exacto de los que le dio hasta el día, ese día de su retorno. Amén. Y estaba ayer haciendo una prédica, se me venía dando la oveja perdida, la oveja. Y el Señor me regaló ayer Lucas 15. Y Lucas 15 es Isaías 40. Es Isaías 40. Pero dice que Él siempre nos está mirando porque Él está sentado y está sentado sobre el círculo de la tierra. Y miraba que nada, lo que está en las manos de Dios se pierde. Amén. A no ser que escoja. Y entonces estaba meditando ayer la parábola de la oveja perdida, porque quiero darte un testimonio antes de darte la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y leí sobre eso, que Él dejó las 99, pero más adelante voy a hablar por qué te estoy hablando de este tema que Dios me dio en mi corazón. Dios lo prepara a uno antes de hacer una obra. Y tú y yo como instrumento del Señor tenemos que estar preparados. Por eso la palabra es necesaria tenerla.
porque el discernimiento que el Señor nos da es para salvación de las almas. No es para ver el futuro para mí o lo que el Señor tiene para mí, no. Todo lo que el Señor tiene para nosotros son bendiciones. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por la rodilla. Toda su misericordia y todo su bien. Pero también todas estaremos ahí todo el tiempo en casa. Esa es nuestra casa. ¿Y qué vino Jesús a hacer? A traernos, a devolvernos a casa. Y entonces nos damos cuenta que el capítulo de Lucas 15 es un capítulo de pérdidas. Pero cuando llega Jesús, todo se restaura. Amén. A veces hay lugares de pérdidas, pero cada proceso de esas pérdidas habla que cuando llega Jesucristo es para levantarnos, ponernos sobre sus hombros y hacer una fiesta y entrarnos al rebaño, porque somos redil de su prado. Amén. Y voy a esto, Lucas 15, porque cuando preparé la palabra, el Señor te iba a acompañar a una sierva del Señor, a una cita donde una amiga que es médico, fisioterapeuta, y yo tenía rato que no iba allá porque siempre que iba, hermano, hay unas liberaciones tremendas. Y yo dije, bueno, vamos, te voy a acompañar para darle las manitas a ella que es fisioterapeuta. Bueno, tenía 3 años que no iba, pero sí sé que es una sierva. ¿Por qué? Porque está en una preparación. Yo siempre he dicho a la gente, yo paso, voy, obedezco, hago lo que el Señor va a hacer, y yo sé que más tarde veré los frutos, porque no son míos, son de Dios. ¿Qué nos va a hacer? Lo va a hacer crecer en Dios. Y cuando llegamos allá a su consultorio, ella la veo y veo un brillo tan grande. Ella dice, estás hermosa, fue lo que yo pude, mi boca expresó. Yo vi, fue gloria, la vi hermosa. Y yo le dije, estás hermosa. Hermano, el proceso de ella fue un proceso y de liberación, fue fuerte. De casi un proceso de locura de ella. Y ella me dijo, ay no, pero estoy gordita. Y dije, pero tú qué vas a quitar si yo estoy so bonita con esas nalguitas tan bonitas que tienes, estás hermosa, preciosa, como Dios te quiere, estás pedida así para el cielo. Y ella se echó a reír y entramos. Bueno, pasamos y entramos. Y ella me pone una silla aquí al lado, se comienza a hacer la terapia. Y cuando comienza a hablar, comienza a decirme, mira Liliana, yo ya me divorcié, pero habían quedado cosas inconclusas del divorcio, porque ella realmente, el esposo le robó a ella, la dejó casi en la calle. Y miramos que ese proceso para ella fue duro y me tocó unas noches. Dios le puso mucha gente. Ella es católica, pero ella es de Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Ella está en la iglesia, ella asiste a la iglesia católica, pero ella es de Cristo, porque lo que habla aquí en este tiempo no va a hablar las 4 paredes, es el corazón que Dios está buscando a cuenta. Acuérdate de todos esos hombres que estaban en lugares, pero que como Cornelio, para mí ya me acordó a Cornelio. Entonces, veo que el proceso fue muy duro, pero ella no estaba quejándose. Ella, me di cuenta, me dije, Liliana, en este tiempo ya se cerró, ya partimos bienes, quedamos así. Sé que fue muy duro, fueron 5 años duros, pero los 2 últimos fueron muy fuertes. Ciertamente los abogados no lo entienden a uno, quieren plata, esto, aquello, pero al final siempre tuvimos que llegar los dos a un arreglo. Y ella dijo, hasta que yo entendí que yo tenía que dejarle todo a Dios, que ni era ese abogado, sino que era yo, dejar todo a Dios, porque entendí que la preparación y el moldeamiento era para mí. Me estaba contando ella. Y entonces vamos mirando que el proceso del desierto de ella fue, hermano, casi locura. Una vez casi se enloquece y ella me llamó como a las 11. Yo la dejé que hablara como hasta la mañana. Hermano, yo dejo que ella hablara, porque hay momentos, qué bonito tú saber, en un momento de tu proceso más fuerte, saber que tienes una voz que te escuche. El Señor va a poner sus instrumentos. Qué bonito es saber donde hay una persona que te va a dejar hablar. Y ella hablaba de eso, y con la sierva que yo fui a la terapia, ella le explicaba y me decía, mira, ya me dijo esto y yo lo hice, ya me dijo esto y yo lo hice. Ella fue obediente en su proceso. Pero cuando Dios me dijo a mí, hasta aquí, ya voy con ella para el crecimiento,
Ya ella se entendió que nadie la podía hacer el trabajo a ella. Ella tenía que tomar su decisión de entregarse totalmente a Dios. Dice, Dios puso mucha gente se fue. Es más, lo que eran mis amigos no están, lo que era gente, mucha gente se fue. Pero los que quedaron fueron gente sincera y verdadera, que me ayudaron a levantar. Dios siempre tiene ejército. Y ella contaba eso con una sonrisa en el rostro, y Dios le decía otra vez, estás linda, y ella se reía. Porque hay algo que tiene ella, una fe. Y hermano, yo creo que esa fe de esas personas es como la mujer del manto. Que ella se siente cuando está sacando poder del manto de Cristo. Yo lo podía sentir, y decía, oye, pues era suave, le estaba diciendo yo. Y ella se reía mientras hacía la terapia, hablaba. Cuando ella de pronto me dice, pero había algo inconcluso, y eso es lo que voy a hablar. Es un tiempo de un cierre total, porque es un tiempo de tener identidad, de hijos sin pies allá, sin recuerdos, sin acuerdo de cosas pasadas, porque lo que vi en ella fue tan grande, y todo lo que Jesús llama y trae a casa es porque éramos ovejas que estábamos perdidas, incluyendo esta sierva que un día estuvo en caminos que no estaba en camino de salvación. Amén. Porque iba a iglesia, creía, pero mi fe, y no quería, sino quería tener la razón. Y ahí es lo que el Señor va a decir, es que ese es mi instrumento para que yo te quiero, yo te amo. Tú no te has visto, no te van a ver. Donde estás tú no es un desierto. Donde estás tú, ese lugar donde te está cobijando mi manto. Ese lugar donde te estoy guardando. Ese lugar donde estás viendo las dimensiones, las cosas que no veías. Ahí donde te están abriendo los ojos. Ahí llevaba Abraham cada rato. Cada limpieza de su altar era en el desierto. Rakataba y Sharabai. Ella me dijo, todo obra para bien. Antes pagábamos las 2 cuotas, pagamos esto. Te estoy explicando por qué. Porque resulta que esto tiene una palabra fuerte. Y entonces ella era estéril. Y él quería un hijo y él engañó. Y puso y pagó una mujer de Venezuela, con la cual se fue para Estados Unidos. Y allá le pagó el in vitro a ella. No se lo pagó a la esposa, pero sí se lo pagó a la que no es su esposa. Resulta que ella está libre y ella me dice, faltaba algo. Y era que yo pensé que estaba divorciada, pero faltaba un papel de juzgado. ¿Cómo se entera? Porque el hombre estando allá haciendo sus vueltas en Estados Unidos se entera que todavía está casado, aunque había sido firmado el divorcio. Pues digo que hay cosas que tienen que cerrar. Dios cierra ciclos completos. Amén. Y ella hizo todo y bueno, y cerró el ciclo. Pero me está contando ella, ya sin el dolor, desde el perdón, todo era para bien, porque ahora tengo mi apartamento. En ese tiempo me abandonaron amigos, doctores, médicos, no me mandaron clientes, pero en ese tiempo vi la misericordia y la provisión de Dios. Son testimonios para entenderte por qué del desierto, para enseñarnos a depender del Señor. En su corazón no había odio. Y dijo, pero ahora viene el proceso de él. Y realmente lloro porque Dios le dé fuerzas a él para pasar ese proceso. El niño que mandó a hacer, porque fue un hijo hecho, ese niño nació lisiado. Y fuera de eso, con problemas cognitivos. La mamá tenía un hijo ajeno y entonces él le toca sostener ese hijo ajeno y este hijo con problemas. Pero la mamá no se quiere hacer cargo del hijo de él. Ella le dijo, él llamó un momento de su dolor, llamó a ella, mira lo que pasa. Y ella dijo, ¿sabes una cosa? Es para que tú aprendas a vivir, tienes que pasar tu proceso de vida. En ese proceso que tú tienes que tomar decisiones para que sepas lo que hace cuando uno se desvía del camino del Señor. Ve a la iglesia a buscar a Dios, fue el consejo de ella para él. Porque esa mujer, hasta que le dice a él viejo, y ella dice, yo no lo quiero para mí ya, pero sí quiero que él conozca a Dios que yo conozco. Amén. Y ella me decía, Liliana, si tú supieras, yo no lo odio. Porque con él, cuando vivía con él, yo tenía mucha miseria, vivía cansada, no podía pagar, vivía mal.
y vivía apagada. Porque había cosas que yo no podía satisfacer de él. Y eso a mí, ¿qué pasa? Que cuando a veces tú no estás satisfaciendo cosas de las otras personas, te apagan. Pero cuando tú conoces tú te algo, cuando tú dejas que Cristo crezca en tu corazón, tú vas a crecer, te vas a enamorar tanto de ti y te vas a enamorar de Jesús. Enamórate de Jesús. Mientras nos atiende llega una señora con una blusa fucsia. A mí me llamó la atención. Yo no le vi la cara a la señora, pero porque la vi con sombra, pero vi de la señora, vi una camiseta fucsia. Ella dice, espérame allá afuera mientras estoy terminando acá. Ay, cacharra, catabay. Mientras esa señora se sienta, sigue haciendo y me dice, y la señora comienza a escuchar esa conversación. Y cuando dice ella, ahora yo le dije a él, ahora tienes, ella te usó porque tenía que mantener a su hijo que ella amaba al de ella, pero tenía el tuyo para tenerte a ti, para que pagues a ese hijo que ella tiene. La sabiduría, porque a veces cuando el hombre tiene la mujer idónea, no la aprecia y se busca a la culebra. Total, él está en un proceso fuerte, ella lo soltó, ella dijo, no, yo quiero todo, porque en este tiempo me he preparado. Estoy haciendo simposios, estoy yendo a Medellín, estoy actualizando este negocio y la verdad es que ella lo arregló todo. Dice, esto antes no podía, no tenía ni visión. Y esa señora estaba escuchando eso, que era amiga de ella. Pero uno no sabe. Cuando ella le dice a la amiga, estábamos hablando y orando, cuando le dice a la amiga, pasa para atenderte en la otra camilla, mientras terminaba acá. Pero la señora cuando viene, me enfoco en la camiseta de la señora y dice, tu futuro es brillar en inglés. Lo harás, tú podrás. Suelto esa palabra y le miro la cara y ¡pum! Le hace el señor así en la cara, el señor dice, la señora se cae. Porque cuando la señora viene, ella viene caminando así, como una serpientita, cansada, apagada y ya entregada a su alma. Cuando algo siente eso, recibe, le leo lo que dice la camiseta y digo, recibe pan. Ella cae casi desmayada y cae aquí y comienza a llorar. Gritaba del dolor, lloraba y lloraba. Y resulta que esa sierva esa mujer no iba a ir a la terapia. La terapia en que yo asisto antes, con la sierva que acompañé, fue cancelada y ella nos dio la primera cita. Bueno, de pronto también para hablar un rato. Y comienza esa mujer a llorar y a gemir y a gritar. Ella estaba lisiada de un brazo, así. Pero era una mujer que había sido emocionalmente maltratada y con un proceso igual al de la fisioterapeuta. Cuando entra a ministrar el Espíritu Santo, ella no se sostenía porque caminaba como una culebra. O sea, ya ella estaba totalmente poseída. ¿Por qué? Por la amargura, el odio, la rabia, el rencor. No había perdonado. Su alma estaba amargada. No había sonrisa. No, su cara era una cara horrible, fea. No mostraba. Y cuando ella comenzó a llorar y a gemir, ella se cae y comienza el Señor a ministrarle. Se la sentamos en una silla porque casi estaba medio desmayada. Pero no tenía fuerzas. O sea, ella llegó sin fuerzas. O sea, cero fuerzas. Pues ese es el tema de hoy, porque Dios me la dio antes de eso. Sin fuerzas, lisiada. Porque a veces nosotros estamos en el camino del Señor y vamos aquí, vamos allá, pero no nos enfocamos en nosotros. Tratando de agradar a tanta gente, nos perdemos nuestra identidad de hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Restaurarle la identidad de hijo. Cuando lo que él me ve, me mira y me pone los ojos así, yo dije, sí, espérate, ¡pam! Suéltala, en el nombre de Jesús, y reclamo su alma, y comenzó el combate, y comienzo a cubrir en el nombre de Jesús, mientras sostengo así, cubro a la sierva que está haciendo la fisioterapia, y a la fisioterapeuta, las dos, y cubro el lugar, y comienza el Señor, no me la sueltes, y comienza el Señor a hacerla, y ella le saca una lengua larga, y comienza esa mujer, si ella se le amorata la lengua, se le traba la lengua, comienza a sacar una lengua horrible, bífida.
Porque eso nos pasa cuando nos apartamos del Señor, cuando estamos en dos aguas. Ay, Sharra, por eso que el Señor dice, Él no habla, si tú tienes dos señores, si Dios busca gente fiel, gente que sea obediente y personas que no lo busquen por lo que tengan, sino porque lo aman, por eso está el Shema. Y esa mujer luchaba y hacía como una serpiente y esa, suéltala. Yo dije, suéltala, es de Cristo, entrégame esa alma en el nombre de Jesús. Dios me dijo, no la sueltes. Yo no la solté. Cuando de repente comienza a hacer algunas gesticulaciones feas como de serpiente, y le digo, recibe al Señor, habla Jesús. Pero dije, ella decía Jesús, pero dije, esta no es la boca de ella. De mentirosa, embustera, cizañera, suéltala en el nombre de Jesús. ¿Estás entendiendo lo que es una transformación? Y esa fisioterapeuta no había podido. Y comienza liberación y comienza a... Ella cae, le digo, entrégate al Señor, arrodíllate y ponte la frente en el piso. Hermano, no va a poner la frente al piso, o sea, ponía todo el cuerpo menos la frente. Amén. Y él pone en el piso y comenzó a cizañar con el cuerpo en el piso. Y la lengua sonaba como el cascabel y la lengua sonaba como una serpiente. Y comienza el Señor y la pisa. ¡Pah! Te pisa a esta gente, la entrega en nombre de su completa. ¡Entrégate! Eso fue tremendo, hermano. Porque generalmente, por eso digo, con esa fisioterapeuta funciona bastante porque tiene una fe grande. Entonces, cuando hay la liberación, vomita, cubro con la sangre de Cristo todo el lugar. Lo que había en ello la miraba. Dice la fisioterapeuta, ella es mi amiga. Y yo oré anoche y estos días por ella. Yo oraba por ella porque veía que estaba enloqueciéndose. Mira, hermano, la oración de corazón, la oración de fe de un amigo, hay respuesta. Acuérdate, te estoy hablando hoy de Lucas 7. Señor, envía la oración que un amigo mío, un siervo, se está muriendo. Envíame la palabra. Y ella oró por esa amiga, que pudiera haber algo que la liberara. Amén. Ella es profesional, podía sacarle la plata, pero ella ya se dio cuenta que decía, yo me movía y algo en ella me miraba. Ya lo último, mi amiga me tenía rabia, pero ella entendió que no era ella. Y con la liberación, ella caminaba así, ¿no? Ya no se dejaba tocar el brazo del dolor que tenía. Hermano, en la liberación comenzamos, entonces coloco el shofar, comenzamos a adorar y comenzó de pronto ella a soltarse. Cuando la vimos fue danzando. Cuando la vimos fue haciendo así, mi hermano, levantando todo su cuerpo. Se enderezó el cuerpo porque lo tenía así. Se le enderezó todo el cuerpo. Comenzó a darle forma al Señor, al cuerpo, el Espíritu Santo, al cuerpo de ella. Cuando comenzamos a ver un rostro que no existía, comenzamos a verle la risa. Comenzó entonces una administración y se tomó un ambiente profético, ese lugar que todos los que estábamos ahí estábamos saltando, adorando al Señor. Eso hace el movimiento de la iglesia de Cristo. Y la doctora entonces comenzó a llorar cuando vio a su amiga. Lloraba por su amiga, porque dice que tú no se te dará amigo todos los días. Es alguien que pasó. ¿Sabe quién es el que se conduele del que está en un proceso? El que pasó un proceso. Por eso hay ovejas que se pierden y se quedan y mueren en el desierto porque no son capaces de dejarse cargar de Jesús. Y ella adoró a Jesús. Yo le pregunto, cuando yo le estaba haciendo la liberación del Espíritu Santo, le pregunto, ¿tú lees Biblia? Y me dijo, no leo Biblia. Como si no conociera a Dios. Y ella dije que iba a descansar, ¿no? Y viendo entonces, el Señor comenzó a hacer la obra en ella. Y hermano, comenzó a transformarse en nuestra presencia de las tres. Y comenzamos a adorar y a alabar al Señor. Y cayó una manifestación profética ahí, que la lengua de ella, que antes era bífida como de serpiente, comenzó, el Señor dijo, hablarás lenguas. Y comenzó el Señor a destrabarle la lengua.
Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Porque el enemigo enmudece, pero Cristo nos hace hablar para predicar su palabra. Y comenzó ya a adorar y comenzó a hacer así. Coloqué cuán grande es Él y comenzó ya a cantar cuán grande es Él con todo su amor. Porque una persona liberada le da la gloria a Dios y no al hombre. Y cuando ella se vio entonces liberada, comenzó a llorar y cantaba. Pero no dejó de danzar y comenzó a danzar y comenzó a amar a Dios. Se vio libre. Dije, yo oré anoche, oré por la doctora, oré por mí, que Señor, sácame de esta situación, yo quiero ser libre. Y Dios escucha la oración, porque cuando hay un propósito contigo, te va a poner alguien ahí. A ella le puso un hombre, a ella le puso un gnóstico, ella le puso un hombre que la engañó, le quitó la casa. Ella le puso un hombre que también, entonces yo le dije, y le había dicho eso a la doctora anterior, le dije, a ti te va a llegar un remanente. Y Dios me trajo aquí antes de que pasara todo eso, para sellar tu ministerio. Porque Dios no va a mirar paredes, Dios está mirando corazones. Y ella obediente, como lloraba. Ya no sabía qué hacer por mi amiga. Hermano, encuéntrate amigos que no quieran lo tuyo, sino quieran tu crecimiento, porque cuando hay alguien que quiere tu crecimiento, estás ante una manifestación de cielos abiertos, de fiestas celestiales, racatán. Y comenzó fiesta, se hizo fiesta y danzamos, todos entramos en ese nivel de cielos abiertos. Entonces entendí que cuando una oveja se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Amén. Y comenzó a recitar todos los salmos, hermano, y comenzó a hablar palabras. Cuando comenzó a hablar en lenguas, hablaba en lenguas. Y se hacía así, hablaba en lenguas, y se hacía así, y se hacía así, hablaba en lenguas, y iba levantando el brazo ya misma. Estaba clamando el Señor en lenguas. Y entonces nació una adoradora. Inmediatamente el aceite de unción santa se manifestó en ella en adoración, y Dios la transformó en una adoradora, pero también le dio el don de lenguas de una vez. Porque hay veces que cuando ya todo está perdido, ya estaba entregada, pensó que ese era el momento, el milagro ocurrió. Cuando ella pensó que todo estaba perdido, Dios movió a un siervo de él en oración de muchos, de una amiga y de ella misma en su cuarto, en su gemir, porque dice que tú a veces cuando no sepas orar, deja que hable el Espíritu Santo y de Dios lo ayuda. Hermano, cuando esa mujer estaba derecha y la vimos, era hermosa. Era hermosa, tan hermosa, que cuando nos dijo la edad que tenía 62 años, parecía de 50, después esa transformación, rejuveneció, la sonrisa. Y sabe que cuando el enemigo te quiere capturar a una persona, no le hace ver las bendiciones, pone la queja, pone la queja y quita la acción de gracias. Y estaba peleando algo que tenía en las manos, porque tenía escritura, no la podía quitar de ahí. Pero dijo la doctora, yo tengo años tiempo diciéndole, suelta eso que viene en mi testimonio. Pero hay algo en el hombre que quiere hacer con sus fuerzas, hasta que Dios le quitó las fuerzas. Y entonces ella le dijo, deja eso en manos de Dios, porque a partir de tu arrepentimiento, a través de conocer a Dios, comenzó la autora a predicar. Y confirmando que ella es pastora, y tú eres pastora, ¿no? Pero estás en preparación, princesa. No te voy a decir, porque Dios va a usar gente en lugares diferentes, hermano. Dios está metiendo gente en todos los lugares. Metió a Daniel en Babilonia. O sea, Dios no te va a meter en lugares de tú eres igual que todos los santos, ¿no? Dios cuando envía, tú eres un enviado a lugares de oscuridad. Y está preparando muchas mujeres de ese tipo para llevarnos a lugares de oscuridad y traer. Dios le había dicho a ella esta mañana, Dios viene a confirmar tu ministerio. Y así fue. Cuando ella adoró y cantó y levantó los brazos, dijo, el Señor me dio el Salmo 121. Cuando joven comenzó a recordar, hermano, y cuando comenzamos a mirar, la mujer se sabía la Biblia, había borrado de ella su proceso la palabra.
y comenzó a lanzar la palabra y comenzamos a cantar. Luego pareció cuán grande es y cantaba cuán grande le había quitado la oración. Comenzó a orar y le dije yo le dije, mira, el Señor a ti, princesa, te ha regalado un guerrero de mí. Como tú gemiste y lloraste, ese es un hijo espiritual tuyo que acaba de nacerte aquí. Acabas de dar luz un hijo espiritual. Y la otra asistía a iglesia cristiana, pero nunca se afirmó. Primero porque cuando tú vas al mundo jurando, déjame, ya está hasta aquí. Y no te es difícil, a no ser que Dios envíe a alguien para que te libere. Porque ella había tenido liberación, pero se había metido con un hombre casado. Y yo le dije, ¿tú cómo vas sabiendo, conociendo la palabra? Él me dijo que se iba a divorciar, que se había divorciado. La engañó y le quitó la casa. Amén. Amén. Entonces, todas esas cosas, Dios, el Señor nunca va a esperar. Mientras tú eres culpable, no te va a decir eso. Él te va a decir, haz fruto de arrepentimiento. Esta palabra es para que todo lo que tú quieres en tu corazón, si tú no estás en los caminos y esa voluntad del Señor Dios, estás en el mundo y eres un diseño de muerte. Pero el Señor hoy te está diciendo que si tú enderezas tus pasos en Cristo Jesús, Él te va a cargar aquí y te va a llevar al rebaño porque tú eres su oveja. El buen pastor te lleva a su rebaño. Ayer hubo una conquista tremenda, ayer hubo ungimientos, hubo adoración, fiesta, puertas abiertas, eso fue un culto hermoso que no entendimos, pero cuando terminamos, hermanos, salimos con la luz más amando más a Cristo. Amén. Pero lo más bonito fue cuando ella fue totalmente libre y expresó todo, porque fue un proceso de 4 horas, hermano, esa liberación. Al final, cuando ella cogió y miró a la doctora y la miró, ella no vino acá porque es que quien la parió fue ella. Yo simplemente fui enviada para hacerla libre, para que ella volviera a revivir. ¿Y quién la amó a ella? Pues su madre espiritual era la doctora. Inmediatamente el Señor ella abrazó a su doctora y la abrazó y lloró, gracias. Y la unción del manto de la doctora la abrazó y abrázala porque es tu hija espiritual. No tuvo hijos, no tenía hijos, no tuvo hijos, pero tuvo hijos espirituales sellados en Cristo, que es diferente a cabros, a oveja. Ya era una oveja que sabía que no podía volver atrás, y guerrero, por cierto. Había sido un guerrero que había caído, pero que Dios levantó. No dejaba por perdido. Lo que pasó ayer es tremendo porque pagó un rescate. O sea, no te equivoques, que no es la iglesia, ni las paredes, ni las personas. Están salvando el remanente del Señor personas con un corazón como el de Cornelio o como el del centurión. Gente que verdaderamente entregan su corazón al Señor y sirven en el lugar donde el Señor lo ponga. Amén. Amén. No es para que tú tomes el lugar de Cristo. Fue muy clara. Hubo una unción. Entonces, hermano, cuando le digo, vamos, te voy a ungir, y voy a ungir porque la otra señora se ungió con aceite para hacer la liberación. Pero la doctora tocó, ven, tienes aceite porque te quiero ya ungir tu ministerio. Yo me tengo uno aquí especial. Y cuando lo toco, lo veo, hermano, decía 99. ¿Qué había escrito? Lucas 15, las 99 ovejas y la oveja perdida. Amén. Hermano, cuando las 99 y la oveja perdida se unen, es un rebaño. Habla de unidad. Está hablando del amor del Señor por rescatar lo que se había perdido. Ella estaba escrita para ser salva. Hay una barca que se llama gracia y tú estás inscrito para ser salvo. Pero lo más tremendo es que nos vamos. Y entro a un supermercado, una princesa líder de oración. Tenía rato que no la veía, pero tenía procesos muy fuertes. Y yo me preguntaba dónde estaba. Y yo entré, dije, vamos, yo no voy a entrar. Dije, vamos, y entramos. Y ese día la encuentro laborando a esa líder de oración de la iglesia, pero que tenía un proceso muy fuerte. Yo la vi y dije, ¿qué pasó, princesa?
No, pastora, que tuve un año porque me operaron. Y el Señor me puso y me quitó todo y lo oré. Esas cicatrices para que te recuerda que fuiste sana totalmente. Que así como te cerró el Señor esa cicatriz, ya esa es otra. El mismo, saliendo de ahí al otro lugar. Y comenzó el Señor a sellarlo. Y le dijo, ¿qué es lo que dice? Acabas tú de ser promovida. El Señor está promoviendo. El Señor está encendiendo su iglesia. Porque es que el Espíritu Santo está aquí, la tierra está en asegurar el Pentecostés se cumplió. Pero en este avivamiento de la obra nueva, de la hora 11, el Señor está sellando a los suyos, a los que estaban en el desierto, a aquellos que clamaban, a aquellos que tenían pérdidas, a aquellos que pasaron por aflicciones, por seguir a Cristo. Este es un tiempo de recompensa y restauración, como habla el libro de Ruth. Amén. Esa mujer, cuando dijo, ¿y tú qué quieres? Entonces, no, yo le dije, ¿tú qué quieres? Pero el Señor no esperó. Yo le dije, tú vas a ver a tus hijos, tu casa y todo sentado. Eso es lo que quiero. Y se le salió una lágrima grande. Eso te fue hecho, princesa. No llores más. Pues cuando Dios te nivela, cuando Dios te dice que te trae a un nuevo nivel, es porque Dios tú has encontrado digna y virtuosa para esa casa. Estábamos hablando de esta palabra. Lucas, capítulo 15, habla lo siguiente. Esto lo escribí en la mañana, pero todo lo que pasó es que Dios está buscando sus ovejas, sanándolas, curando sus heridas y volviéndolas a su redil, a ver despacio que habla. Y esto perfectamente, también me recuerda a Lucas 15, me recuerda mucho a Ezequiel 34. Amén, amén. Entonces Él mismo las está buscando. ¿Qué pasa en Ezequiel? Él mismo. ¿Por qué? Porque hay personas que pasaron desiertos, pero se apartaron. Pero el proceso del desierto lo que hizo fue que los fortaleció. Esa mujer en su habitación sin saber cómo oraba, pero Dios tenía respuesta de alguien que había orado por ella. Que tenía una oración sincera de corazón. Que no la quería para que sea mi discípula, o que sea para que no. La quería era para que se convirtiera, para que conociera al Dios que ella había conocido en su proceso. Amén. Ella era una levantamanos. Ella era una que levantaba las manos, como ayer el Señor me levantó a levantar las manos nada más, porque también la doctora necesitaba. Y cuando todo pasó, hermano, lo más bonito es que tú eres una respuesta para algo. Tú y yo no estamos llamados ni preparados solamente para que la gente nos vea. Tú y yo estamos que nos vean, pero que vean a Cristo. Porque a veces jugar con el altar del Señor es muy peligroso. No es muy peligroso, es digno de muerte, como tú y yo somos dignos de vida. Amén. Y dice aquí entonces, dice aquí que cuando el Señor Jesús se revela, el Padre hacia el alma que se ha apartado, se ha herido o se ha perdido espiritualmente. Las 99 ovejas representan a aquellas que permanecían cerca del pastor, dentro del rebaño. Pero la palabra dice que estaban en el desierto. Lucas 15:4 dice que estaban en el desierto. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lo que el Señor le entregó al Señor Jesús llega completo. Desabarque ese nombre porque se las entregó a Jesús. Amén. Jesús, nuestro buen pastor, va a pelear por sus ovejas. Va a preparar instrumentos para que rescaten a sus ovejas. Porque dice que tú estamos aquí para predicar el evangelio del reino de los cielos. Para el que crea sea salvo y el que no crea sea condenado. Salirte del remanente, del rebaño, habla de que vas a muerte. Esa oveja ayer estaba, hermano, si no hubiese tenido a alguien que orara por ella. Por eso es necesario en la iglesia que oremos los unos por los otros y no con el yo necesito, yo quiero plata, yo quiero ser. No, Señor, yo estoy pasando un proceso, pero esa doctora estaba pasando un proceso, pero aceptó su proceso y entendió que iba a promoción. Fue a promoción y el Señor entregó la promoción del Señor, la ungió, hermanos. Como muchas mujeres, el Señor está haciendo la obra. Amén. Dios está preparando un ejército diferente, un ejército que quiera servirlo de la hora 11. Señor, yo trabajé todo el tiempo. ¿Y por qué les pagan los mismos? Porque el que me sirve tiene la misma paga y es vida y salvación.
Pero también aquí vamos a ver recompensa, el que deje todo por servir al Señor. Ella dejó todo, la doctora dejó todo, perdió todo. Se fue casi la locura, pero ella se restableció. Hoy tiene una nueva vida y completa, una paz completa. Que ella dijo, ya yo no quiero nunca más volver atrás. Yo encontré mi paz. Yo encontré y leí Biblia. Y le decía a la sierva que vino conmigo, ella me enseñó esto, ella me mandaba alabanza, ella me hacía esto, cuidé el pastoreé sin estar encima de ellos. Lo único que le digo yo a ustedes es que si tú no tienes una relación con Dios y es leyendo su palabra y haciendo rema en tu corazón, tú no podrás ni yo conocer. Yo tuve que conocerlo, yo hablaba, lo estudiaba, lo conocía, un día me desvié, todos los diseños y remanentes que él tenía para esta casa, pensando que era buena, porque esta mujer, te estoy hablando de dos mujeres buenas, pero que tenía en Dios un propósito con ellas y un diseño. Y Dios su diseño no lo va a botar. Yo dije, tienen un botín de Dios. Hay gente que las necesita. Hay gente que está esperando por ustedes. Únanse en oración y alabanza y prepárense, porque viene un tiempo de gozo, de paz, pero sobre todo de un aprovisionamiento y una restitución y recompensa de Dios al que cruza, al remanente que cruza, hermano. Dice aquí que él dije, no deja. Ezequiel 34 lo dice, no deja. Sus ovejas también lo dice, Isaías, él las cargará a las recién paridas. Amén. Cuando vi el frasco, mi hermano, entendí la prédica. Yo soy parte de ese rebaño. Y como rebaño yo no puedo callar. Porque pasa lo que le pasó a la señora. Otra cosa, otra bestia, otro animal coge y te llena. Te domina. Amén. Ese varón de Dios ahora está viendo lo que veía la esposa cuando tenía a su esposa. Ahora está viendo cosas allá lejos. Él tiene que ver. Tiene que ver con quién se acuesta. Tiene que ver con quién se casó. Amén. Porque quien destruye una casa y un hogar, se casa con quién. Amén. ¿Qué pasó a la varona? Amén. ¿Qué es lo que se le mete? Amén. Pero ella dice, Señor, ya yo tengo mi vida, pero mi corazón es que Él te conozca a ti un día y sea salvo. Pero no. ¿Por qué? Porque Dios todo obra para bien. O sea, el cambio de vida y lo que ella no había tenido antes en todos sus años, lo alcanzó ahora. Dice, mis relaciones ahora son diferentes. Ahora yo hablaba todo, ahora me callo. Ella le decía, mira, ella me decía esto, yo antes todo lo decía. Una persona obediente, hermano, consigue la bendición de Dios completa. Y eso es lo que tuvo. Tuvo un proceso en un desierto, como ves al Señor. Él tenía todo, escuchaba, hasta que vio. Hermano, tremendo ver, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios es más grande y Dios sostiene a sus ungidos. Amén. El desierto espiritualmente simboliza proceso, formación, dependencia de Dios y lugares del Señor, donde el Señor trata el corazón. La oveja se había salido del desierto, se había salido del proceso. La oveja se había salido, se había ido. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Descartó hasta que vio. Amén. Lo más poderoso de esto es que la oveja perdida representa el alma que se apartó del camino. Al cansado, al herido, al confundido o al que poco a poco se salió de la cobertura, poco a poco hasta que no estuvo en casa. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Amén. Lo poderoso de esta parábola es que el pastor no abandona a su oveja perdida, porque dice, su oveja se la había dado Dios. Su oveja, yo no quiero que vaya a decirme ahora, no, que tiene que, mire hermano, yo soy clara, esta prédica es para la oveja de Dios, la que Dios tiene un propósito. Porque si nos vamos al hijo pródigo, es por desobediencia y rebeldía. Dios a todos nos ama, pero Juan 3:16 es muy claro. La salvación es para el que cree, y el obediente, y el que hace cada paso de fe. Amén. Esa mujer ayer se levantó derecha. Esa mujer no se acordaba que estaba pensionada.
que Dios le había fuera la pensión, una amiga la llamó y le había restituido un empleo, o sea, tenía doble sueldo. No entendía que Dios la estaba llamando porque tenía puesto los ojos donde no era, en su Penina, en su Dalila. Así que hoy enfoquémonos porque Jesús está llamando a su pueblo. Y esta palabra es para que nos enfoquemos en lo que Dios dijo de nosotros. Todo aquello que te hace dudar de tu ministerio, todo aquello que te aparte del Señor, sal de ahí. El hijo pródigo dijo, miró su lugar, ¿qué he hecho? Cuando vio dónde está, dijo, ¿qué he hecho? Me arrepiento. La oveja es del Señor cuando se arrepiente. Cuando tú eres de Dios, cuando tú eres una oveja que se arrepiente. Tú eres de Dios que viene, Señor, que yo soy tu oveja y hoy me entrego. Tú no eres oveja porque tú eres hijo bonito, tú eres oveja porque tú quieres pertenecer a nuestro reino, del Dios Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, Padre del príncipe de los pastores, Jesucristo. Y que la obra de su amor es un regalo. La iglesia está sellada por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad cuando estamos bien, mal, cuando estamos fallando, cuando estamos avanzando. Todo nos lo va hablando el Espíritu Santo. Ese es nuestro amigo. Yo tengo mi mejor amigo. He visto muchos mejores amigos meter un cuchillo a esa persona que confiamos. Y hay dos ejemplos y este. Amén. Vamos mirando que tu mejor amigo es Cristo, porque Él te ama. Ese amor no lo conoce el mundo. Amén. Lo más poderoso de esta palabra es que el pastor no abandona a la oveja perdida. Él sale a buscarla hasta encontrarla. Así el amor de Cristo, un amor que rescata, restaura y vuelve a levantar. Lo que pasó ayer. Cuando tuve ese frasco de aceite de ella con el cual se unió, sus manos decían 99, confirmando esta palabra. Amén. Dice que cuando el pastor la encuentra, la coloca sobre sus hombros, gozoso, contento. Cuando tú te arrepientes, ¿qué hubo ayer fiesta? Cuando tú te arrepientes, Jesús te pone sobre sus hombros, te ama, te enamora más y te dice, tú eres mía, oveja mía, de mi prado, porque yo soy tu buen pastor. Yo te voy a llevar a mis pastos verdes y a mis aguas de reposo, porque ese es tu lugar, dando tus pasos de fe, enamorándote del Señor. Amén. Dice entonces que eso habla de la gracia, del cuidado y restauración. La oveja ya no vuelve sola. El pastor mismo la carga para que conozca su debilidad. Cuando Dios te trae a redimir, y si Jesús te pone en una iglesia y pasa como esa segunda parte de la casa que tiene una moneda y se pierde, a veces cuando Dios asigna una oveja en tu casa, tú tienes que barrer bien la casa hasta encontrarla. A veces por descuido, a veces porque esa oveja sufre muchas depres o por muchas circunstancias. Hay que preguntarnos, como me dijo el Señor me estaba mostrando todas las ovejitas de muchos años, de todas las que conocí en todos los países, por todas ellas está orando para que el Señor la fortalezca. Porque si encontré a esta doctora que hace 3 años la dejé finalizando el proceso, se supo defender, porque hay que dejar que las ovejas crezcan. Pero también cuando tú estás en la casa del Señor, tú eres parte de un rebaño, de un redil del Señor. Y todas las que están en ese rebaño tienen que protegerse entre ellas, orar los unos por los otros, amarse. Entre las ovejas del Señor se manifiesta la gracia del Espíritu Santo. Dice que la carne la pone en su rebaño. Ruth y Noemí es lo mismo. Eran rebaños, Señor, venidas de Moab, con procesos, con pérdidas, pero luego entraron ahí. ¿Qué dijo Boaz? No te vayas de mi campo y ayúdenle y déjenle que comer. Inmediatamente entró la protección de vida. 2 ovejas de Dios. Dios siempre busca sus ovejas. La otra no quiso ser oveja, se devolvió a su pueblo. Entonces, Dios nos dice con Orfa y con Ruth que cada quien escoge el camino que decide caminar. Amén. Amén. Vamos mirando entonces, amén, que esa oveja la lleva a casa. Si Dios te asignó un lugar
y a ti te sacan del lugar por X o Y, tú estás confrontando o te quieren quitar la unción o pelean contra ti, porque tu unción va a demostrar lo que no hay en ellos. Mientras en ti hay paz, en ellos hay guerra. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, que todo lo que es de Cristo afecta a la oscuridad. Entonces, el Señor, la casa tiene que ser limpia. Yo hice ese aseo, yo, el Señor, limpia mi casa, barre lo que no es de ti, y las ovejitas que son de esta casa restaura y trae la casa. ¿Por qué? Porque me he encontrado con cada oveja de hace muchos años y las he visto crecer. ¿Y cuál fue el consejo? Pues un mes por ahí, 2 meses o unos pocos encuentros y tomen una Biblia y lea. Y hoy están espiritualmente en el pastorado. O sea, ya están reconocidos por Jesús. ¿Amén? Y eso es lo que tú tienes que buscar. Que tú no tienes que decir, yo me parezco a ellos, parezco a ellos. No, que me da miedo predicar. No, Señor. Tienes que hacer lo que el Señor te demanda. Amén. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis, Iglesia El Arca en Camarón de Guaira. Cuando esa mujer consiguió esa liberación, fue libre. Pero la mejor liberación fue la mental. ¿Sabes? Ella no tenía nada en el brazo. Estaba lisiada de la mente. Cuando ella fue liberada, ese brazo, mi hermano, ¿cómo le servía? Amén. Caminó derecha, dejó de cizaguear. Y caminó derecho, y cuando se estiró, 62 años, y una reina de belleza. ¿Amén? Pero de Cristo. Una princesa de Cristo. Porque que todas las mujeres en Cristo Jesús brillan. Porque están enamoradas. Se enamoró, me dijo, ella decía, me entrego, me entrego, me entrego. Porque a veces es muy malo estar jugando, yendo y viniendo. Pero Dios busca gente que verdaderamente entregue eso todo al Señor. Amén. Y entonces el Señor Jesús le dice la encontró y la cargó. La puso su hombre y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Eso pasó ayer. Yo lo escribí en la mañana. Pero eso pasó. Dios no va a mirar la iglesia, no va a mirar nada. Hermano, este ministerio funciona en la calle, en un consultorio, en un salón de belleza, donde Dios me ponga. ¿Por qué? Porque todo lugar donde pise la planta de tus pies del Padre nuestro es, por lo tanto, es nuestra heredad. Y no estoy hablando con promoción de dinero, estoy diciendo que tú y yo somos conquistadores del reino y estamos ganando un reino para Cristo, ganando almas, gozoso ayer porque un alma había vuelto a redil del Señor. Amén. Por lo que menos uno espera. Amén. Pero esas personas no están hablando de religión, esas personas están hablando desde el amor. Ella dio testimonio cómo fue que se levantó, la doctora a la otra. Pero la doctora le ministró de lo de ella, amor. Y la conversión, porque mira, tenía 2 sueldos y se quejaba. La queja mata, la queja mata, pero la gratitud vivifica. Amén. Vamos mirando entonces que esas 99 ovejas, un día éramos tú y yo. Y dice entonces Jesús, estuvo redil completo de 100 ovejas. Cuando hay 100 ovejas completas, todo el mundo estaba gozoso. Jesús les dijo, vamos a hacer fiesta en la casa. ¿Qué dijo el padre pródigo? Lo vistió. Cuando Jesús lo carga, te carga a ti en los hombros, es que te ha restaurado dignidad, personalidad. Te ha mirado como mira nuestro reino. Y dijo, bueno, vamos a hacer fiesta. Y lo mismo le dijo al padre, le dijo el padre al hijo, a la gente. No va a llegar a la casa sucio ni mendigado, va a llegar con la dignidad de hijo. Y hoy este es un tiempo de restaurar dignidad que el Señor nos dio. Tú y yo somos reyes y sacerdotes del Señor, llamados a predicar el evangelio del reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús nació, se abrieron los cielos. Se le dio los ángeles cantaron la gloria al Padre en los cielos y en la tierra su buena voluntad. Amén. O sea que nosotros estamos bajo la voluntad del Padre nuestro. Como ve lo del Señor, entendamos que cuando esa mujer dijo, yo no entiendo, no sabía, pero cuando nos predicó después a nosotras, la doctora se reía, yo le dije, ¿y ahí tu hija? Ahí tu hija, te la ganaste tú, es tuya, es tu oveja, es tu oveja. ¿Por qué? Porque claro, el mismo proceso
la llevó a ella. Y el mismo proceso hacía que la doctora la amara. El proceso tuyo va a ser que tú ames a los otros. Pero no es amor de que ay, te voy a dar todo, sí, te aguantes. No, el amor es que tienes que mostrar un fruto. Dice que para ser oveja del Señor tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Estaba perdido, pero Cristo la restauró. Estaba perdida, pero Cristo la metió al rebaño. Y todo lo que Dios mete al rebaño nadie lo puede sacar, porque es lo que el Padre le dio a Cristo. Él dijo, mis ovejas. Y Ezequiel dice, mis ovejas. Y habla de la condición de la iglesia. Por eso hoy lo que tú creas que está perdido, dile a tu mente que te licia, a todo aquello que ha querido liciar tu ministerio, tu casa, tu familia. Hoy levanta las manos porque el Señor le levantó las manos. Y si tú has saciado a alguien, el Señor te sacia a ti. Si tú has dado una palabra y comida de vida a alguien, el Señor te va a llenar a ti de esa vida, porque has servido sin esperar recompensa ni admiración de hombre. Has servido porque entendiste de dónde te sacó el Señor. Has entendido que tú posees algo de Dios, que es el proceso del desierto para ver tu victoria. Cuando pasemos el desierto, entonces veremos recompensa. Ruth no entró a la era de vos pidiendo. Ruth entró sabiendo, dijo, yo no vuelvo atrás, yo me convierto. Hizo su proclama y para atrás nunca más. Por eso ese es un tiempo de decir, Señor, no vuelvo atrás, porque yo he decidido seguir a Cristo. Enciende este altar, Señor, como encendiste, Señor, el Pentecostés en Oreb, donde tú le diste las tablas de tu mandamiento, séllalas en mi corazón. Porque ahora, Señor, no es el templo, tú lo dices en Ezequiel 36, en Jeremías 31, es en el corazón. Señor, que no me acuse que yo no hago bien. Dios no nos dijo que teníamos que hacerlo como el hombre. Dios dijo, hazlo. Lo que yo te digo, úsalo. Porque a medida que se usa, va creciendo el ministerio. Si no se usa, se oxida. Entonces van a pensar, tú quisiste, no, Señor, que me daba pena porque la gente no le gustaba cómo yo hablaba. ¿A ti qué te importa? Lo importante es que le agrademos a Dios. Para entender que a Jesús no mira tu condición, si eres gordo, flaco, pequeño, pero churco, moreno. Él no mira, dice que tú predicarás a toda lengua, tribu, nación. No está hablando que te mires como la gente va a ser parecida a ti. Son diferentes etnias, diferentes naciones. El Señor mandó a Daniel y a sus amigos y a un pueblo, a Babilonia, para ser multiplicados y refinados, pero multiplicados para el retorno. Y después Persia. Y ahora en su tiempo de retorno venían cantando a la reconstrucción. Venían con todos los tesoros, porque Dios hizo ricos esos reinos, para que ellos devolvieran con sus riquezas, porque esos reinos los hizo Dios. Primeramente para hacerles juicio, pero también para afinarlos como era la plata, y que en el tiempo de retorno supiesen a quién servían. Tú y yo servimos al Señor, tú y yo somos de Cristo, tú y yo todo lazo se corta el Hijo de Dios no es avecilla enjaulada, es ave que vuela en libertad, porque nuestro Padre es un águila. Y nosotros volamos bajo sus alas. Hoy, Señor, que tu santa bendición esté en nosotros. Jesús le dijo, fue completa la gloria porque tuvieron las 100 completas. Amén. Amén. Hay una bendición completa. Hay semillas sembradas en lágrimas, sacrificios hechos en silencio, renuncias que solo Dios vio, y en tiempos que donde parecía que nada estaba produciendo fruto. Pero el Señor nunca olvida la obediencia de sus hijos. No te veas pequeño, es un tiempo que habla de restitución, recompensa, multiplicación, cumplimiento y aceleración divina. Tenemos identidad de hijo. Dios es experto en devolver multiplicado aquello que parecía perdido. Lo que fue sembrado en fe regresará en abundancia, aleluya. Así como Isaac sembró en el desierto, sembró Isaac. Don tiempos de hambre, pero él tenía a Dios. Y quien tiene a Dios, quien tiene a Jesús, quien tiene al Espíritu Santo, es suficiente porque tiene los reinos abiertos. No te confunda la bendición del hombre. El hombre ve conforme sus ojos. Pero yo vi, como dice el Señor, hemos visto caer reinos que tenían toda la gloria de hombre, pero el nuestro es firme. Amén. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por uno y lo vendió Jehová, porque había una oveja de Dios ahí. Porque había un propósito y un diseño de Dios. Una palabra de Dios es suficiente para sostenernos.
Es suficiente. A mí que no me hable hombre de que me va a dar. Porque hemos visto que el Señor confía en hombre ni en príncipe, Salmo 113. Pero el que levante es Dios. Amén. Hay recompensa que viene después de permanecer. Después del desierto viene la plenitud. Después de la prueba viene la manifestación. El 100 también habla por la restauración integral. Dios sana, Dios restaura, Dios devuelve, Dios multiplica, Dios completa. Está hablando de esto, que Dios completa. Y el rebaño estaba completo. El cielo está anunciando tiempo de cosechas para aquellos que no se salieron de la fe. Este es un tiempo que está hablando de que, como dijo Jesús, Jesús amó al joven rico, Lucas 10, pero le dijo, tía, lo amó, yo hago todo, yo cumplo con todo, y Jesús le amó, y le dijo Jesús, porque el cielo nos va a pedir algo. Y si yo le pido a la señora, no vuelvas atrás. No, dijo Jesús, dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. O sea, que mira lo que pasa cuando sigues a Jesús. Glorifica al Señor. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Yo creo que en este tiempo la iglesia de Jesucristo, el ángel de Dios la bendiga con la multitud de sus bendiciones que descienden de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero eterno. Aquí vamos a ver, como dice el Salmo 27:13, yo sé que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Pero también lo digo, yo sé que mi Redentor vive. Yo veré lo que Dios, lo veré aquí en la tierra. Lo veré yo con mis ojos y no otro. Decláralo, porque esa mujer clamó y oró para ser libre. Estaba muerta, hermano. Ustedes supieron lo que yo vi ese día y cuando todos los que estuvimos vivos, y luego vimos cómo se levantó derecha. Vimos la juventud. Tiene 62 años, pero cuando Dios la liberó y hubo la transformación, parecía 50. La sonrisa, flor, levantaba los brazos, adoraba y danzaba. Nació un ministerio de danza y adoración. Así nacen los manitores, se paren. Y había alguien que lo había parido en una adoración, en una oración y en un gemir a alguien que había mirado con tristeza y dolor. Hoy vamos a orar. Y oramos, terminamos orando por la nación, por las naciones, oramos por todo después al finalizar. Y nos gozamos. Eso hace Jesús. Tú y yo para glorificar el reino de los cielos. Amén. Amén. No porque te vayan a hacer un milagro. Fue una respuesta a una oración. Este es un tiempo donde el Señor dice, he escuchado tu oración. He escuchado oración porque tú me sirves. He escuchado oración porque no podía defenderte. He escuchado la oración porque como esa mujer encorvada de Lucas 13, ella estaba en la iglesia, estaba enferma, estaba doblada. ¿Qué quiere decir? Que había algo, una vergüenza. Había una vergüenza que le enfermaba también, es un espíritu de vergüenza o de temor. Arracataba y salen fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que sea lanzado en contra del pueblo de Dios, palabra, pensamientos, toda obra o poder de gobernación de tinieblas, el Señor Jesús está sobre todos. Hoy sello esta palabra y este lugar con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Me acojo esta casa y yo al decreto celestial, que somos libres y hay victoria en el nombre de Jesús. Declaramos que la sanidad, la santidad de Cristo está en esta casa y en las casas de los que te sirven. Cubrimos esta casa y este tiempo con la sangre correcta. Cubrimos esta victoria porque es de Cristo. Dice el Señor que es tiempo de recompensa, es tiempo de bendición. Que el Señor abra sobre tu vida y nuestra vida un tiempo de recompensa y multiplicación sobrenatural. Que toda semilla sembrada en obediencia produzca fruto abundante y de fidelidad a Dios se manifieste, trayendo restitución, provisión y cumplimiento. ¿Qué pasó? Que nadie había visto el lazo. Y eso fue lo que pasó. Cuando hay ligaduras emocionales. Y hoy, Señor, toda ligadura emocional se corta, se pudre con el yugo, todo yugo. Y que el Espíritu Santo pudra todo yugo que el mundo, el hombre, los pensamientos, las estructuras religiosas
cualquier persona haya lanzado, todo altar que ha puesto yugo, con personas indefensas, hoy se pudren. Son lanzados a los abismos y sin retorno, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Es un tiempo de esa restitución completa. Amén. Viene un tiempo de cumplimiento, pero tenemos que tener adopción de hijos, sentirnos hijos. No mirando lo que ven nuestros ojos, con tus ojos en Cristo, dice Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él el que responde. Así que hoy el Señor nos habla en el Evangelio de Marcos 10. No mire las circunstancias, porque nosotros estamos en ganancia. Hoy me salió rima. No mire las circunstancias, porque estamos en ganancia. 2 ovejas ayer, que un día me encontrado en fuertes situaciones. Te estoy hablando en diferentes, pero en lugares, en diferentes lugares, pero un pensamiento. Aman a Cristo. Y por eso fueron afrentadas, pasaron procesos, como dice Lucas 10, versículo 29-30, que hay una recompensa al ser buenos. Cuando el Señor te trae a redil su redil, tus recompensas te son asignadas. Ese es un tiempo de recompensa, hay fiesta en el cielo. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza Salamanca. Que este sea un tiempo donde tú puedas ver que el pastoreo del buen pastor nos habla, como dice. El desierto es como dice Oseas 2:14. Pero era aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré su corazón. En el desierto tenemos que aprender a escuchar a Dios. En el desierto Dios no habla. Abraham iba para el desierto a hablar con Dios, porque prefería estar en el desierto, es la protección de Dios, limpiándola a él y la viña que te ha dado. Y yo creo que este es el tiempo de viñas asignadas, como le asignó Dios a Ruth, a Noemí y a Ruth, la de ella. Ser parte de un linaje de Cristo, y Dios honra a los que le honran. Amén. Desierto, en ese desierto la oveja quería salir de esa formación, pero cuando Jesús nos trae al rebaño, Él forma el carácter, se rompen las cadenas y aprendemos a escuchar nuevamente la voz de Dios. Y eso es lo que el Señor te ha dicho hoy. Él viene por su iglesia, pero esa iglesia que se deja transformar, no que solamente viene por oro y plata. Cuando estamos en iglesias o personas de estructuras que enseñan a sus ovejas con estructura que no, porque Dios me dio, porque Dios me dio, porque no. Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo, que es el nombre sobre todo nombre, y lo demás se da. Yo nunca fui con la intención de predicar, yo fui con la intención de acompañar y ver cómo estaba la profesional de la salud. Pero Dios había escuchado la oración, como Dios escuchó la nuestra. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos cubras con tu sangre preciosa. Que sea, Señor, mostrando a través de tu fidelidad, que nos alcance, Señor. Porque todo lo que establezcamos de tu mano va a dar fruto, porque Dios va con nosotros. En el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tu palabra prospere en medio de los tiempos. Hoy, Señor, nos acogemos a una alabanza de tu favor, que es el Salmo 147. Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por eso me gusta el Salmo 125. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, Isaías 40:31. Como las águilas, sus alas levantarán. ¿Y qué dice Isaías 40:31? ¿Y qué dice el Salmo 125? Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre, porque sabe que su protección está alrededor y Jehová es el que nos guarda. Porque fortificó Jehová, alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios. Salmo 147. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da a tu territorio la paz, Él te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da nieve como lana y derrama como la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante el frío. ¿Quién resistirá? Envía su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob,
sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de sus naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, los juicios son para los que transgreden la ley. Así que hoy la invitación es esa, a recibir a Jesús, a ser fruto de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo te invita hoy a que haya una manifestación de sus frutos, y es un arrepentimiento, que se manifieste si estás odiando, aborreciendo a un hermano. Si esa persona te aborrece porque tú portas luz, pero tú en tu corazón no vayas a hacer guerra espiritual con esa persona que te aborrece. Simplemente déjaselo a Dios, porque dice, ¿por qué temer a hombre si Dios está conmigo? Entonces, mientras tú y yo, mientras nuestra boca hable de bendición, somos benditos. No pongamos nuestra boca sobre ninguna persona. Bendigamos a aquellos que nos aborrecen porque no saben que lo terrible que es caer en obras de maldad. ¿Estás viendo a la mujer cómo salió? ¿Dónde se había metido por apartarse? Hasta la lengua había perdido. Así que hoy la invitación es que todo lo que hagas y establezca va a dar fruto, porque Dios va contigo. Ay, Sharakata, ay, Sharabasaya, amén. Amén. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo de Dios, por ese regalo, Señor Jesús. Oh Príncipe de paz, que tu Shalom, Señor, se derrame en este lugar. Que tu paz y tu verdad estén en este lugar. Que todo aquello que no sea ti, Señor, sea sanado, Señor. Limpia nuestra vida. Sánanos, Señor, y destituye, Señor, lo que el enemigo había quitado. Que tu gozo, tu paz estén sobre nuestros huesos, porque son huesos de tus huesos y son un hueso de tus huesos, y tu sangre recorre nuestros huesos. Cada celo, cada átomo de nuestro ser te pertenece a ti. Tú lo creaste. Hoy, Señor, pon sanidad en nuestra vista espiritual y física. Sanidad espiritual y física en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón. De la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies somos tuyos, Señor. Sujetamos nuestra casa y nuestra familia a ti, Señor. Bendecimos este día, Señor, porque tu palabra se ha manifestado, tus estatutos y tus juicios, Señor. Porque tú nos has hecho con otra nación. Y en Cristo Jesús somos anexados a esas bendiciones. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia. Hoy yo te invito hoy, que creas como la iglesia de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú recibes al Señor, que el Señor se encarga de hacer lo demás. Todo desorden que hay en la historia tiene un principio, pero es para Dios establecer su orden y colocar en esa tierra su bendición. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos. Amén. Que Dios te bendiga. Demos la gloria a Dios, porque Él sea la gloria. Demos la gloria al Padre que nos llamó, que nos asignó ese llamado en Cristo Jesús, y que ese manto que nos arropa y nos cubre, que nos lleva aquí y que nos pone en ese redil de amor, en sus verdes pastos y en agua de reposo. A Él sea la gloria, Señor, que somos manantiales tuyos, que tú eres quien nos provee, y que dejemos de mirar y poner al hombre primero que a Cristo. Tú eres nuestro sanador y tú eres nuestro salvador, Señor. Hoy, como ese redil tuyo, Señor, te pedimos que este ayuno, Señor, que hemos hecho hoy, que nazca en nosotros tu luz como el alba, y tu salvación se deje ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, Señor. Que tu retaguardia, tu gloria y tu retaguardia esté en nosotros, Señor. Que nazca en nosotros tu luz como el alba, y tu salvación se deje ver en nosotros pronto. Que tu justicia vaya delante de nosotros, Señor, y que tu gloria, oh Jehová, sea nuestra retaguardia. E invocarás, dice ese versículo 8, Isaías 58, e invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí, si te quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Pan al sediento. A eso por lo que somos tú y yo. Esta palabra es un pan al sediento, porque una palabra, dijo el centurión Lucas 7, mándame la palabra, Señor, porque una palabra tuya será suficiente. Es suficiente una palabra de Dios, porque está sellada y jurada. Amén. Dice,
Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía, como este mediodía. Hoy damos la gloria y la honra, Señor. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cuando recibes a Jesús, está asignando bendiciones a tu descendencia, a tu generación. Dice, de generación también harán lo mismo. Tendrán las bendiciones y no se apartarán. ¿Por qué? Porque así como Zaqueo restauró la bendición de Abraham en su casa cuando Cristo visitó, fue que Dios le dio orden y salvación, pero también la bendición de Abraham. Y esta dice, asignada aquí, te bendeciré y serás de bendición. El que te bendijere, bendeciré, y el que te maldijere, maldiciré. Dios va a hacerlo todo. Tú y yo caminemos en obediencia. Amén. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, y esta es la obediencia, hacer todo esto, habla del ayuno del corazón. Yo oré que el Señor, esta era la de Él. Cuando entregamos nuestro todo al Señor, entendemos lo que es el amor del cielo. No como lo manifiesta el mundo, porque el amor del mundo castiga, pero el amor del reino de los cielos santifica y vivifica. Entonces te deleitará en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y así como él ha hablado hoy, cubrimos esta casa, Iglesia de Jesucristo, con esta palabra. Todo lo que hagas y establezca va a dar fruto, porque Dios va contigo. Que Dios te bendiga, Dios la gloria, y que este día, Señor, en este día todas las personas, familias, personas, mujeres, hogares, lugares de eminencia, personas, gobiernos, Señor, sean sujetos a ti, Señor, porque un pueblo que ama a Dios, en ese pueblo suceden cosas maravillosas. Que encienda, Señor, este altar, que vivifique cada día más esta casa, y que se enciendan, Señor, esta nación, estos departamentos de nuestra nación, las ciudades, las veredas, los barrios y los hogares. Señor, santifica a tu pueblo para este nuevo tiempo de recompensa y de restauración y recompensa y restitución. Y Señor, te pedimos, Señor, que las familias de la tierra, de tu remanente, tu descendencia y generaciones, sean cubiertos con tu sangre preciosa. Dice que ninguno de los que el Señor le dio a nuestro Señor Jesús se perderá. A Él sea la gloria. Gracias, Señor Jesús. Es el amor filos, el amor filial, es el verdadero amor. Así que hoy, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu selle este lugar con su presencia. Que el Señor nos libre para fortalecer el enemigo, nos vivimos con la sangre de toda obra de maldad, Gracia y favor, retaliación, lanzamos a los amigos y retorno. Desciende, Señor, en este lugar. Cúbrenos, Señor, con tu santa presencia. Arrópanos bajo tus alas. Guárdanos como la niña de tus ojos. Guárdanos bajo la sombra de tus alas. Guárdanos de la tendencia y de la sombra. Bendecidos los medios.